Proverbio del día, busquemos la sabiduría, comentario a Proverbio 16 de bendición. Versículo 1. Este proverbio viene a ser una versión de nuestro refrán castellano: el hombre propone y Dios dispone. Las disposiciones, mejor, planes del corazón y la mente son del hombre en el sentido de que Dios le ha dotado de entendimiento, con el que puede conectar ideas y sacar planes y conclusiones para gobernarse en la vida. Pero como dice Cohen, la habilidad de expresar las ideas en palabras apropiadas y convincentes es un don de Dios. Versículo 2. Este proverbio repite ideas ya conocidas y se repite casi a la letra en 21.2. Al juzgarnos a nosotros mismos y a nuestros actos, es difícil, por no decir imposible, ser imparciales, pero Yahvé pesa los espíritus. Él tiene una balanza justa e infalible y pesa bien. Pone a prueba la sinceridad de los impulsos que nos mueven a obrar de una manera u otra. Por eso hemos de preguntarnos a menudo: ¿cómo juzgará Dios esto que voy a hacer? Versículo 3. El mejor modo de que nuestros planes se realicen convenientemente es encomendar a Yahvé nuestras obras. Compárese con 3.6, así como con Salmo 37.5, Salmo 55.22, Primera de Pedro 5.7. Aquí, como en Salmo 37.5, el vocablo hebreo para encomendar es gol, del verbo galal, que significa hacer rodar. La idea, pues, es de quitarse un peso de encima y hacerlo rodar hasta Dios, para quien no hay nada demasiado pesado, por lo cual puede aliviar a quienes se sienten abrumados por cualquier peso. Compárese con Mateo 11:28. Versículo 4. Dios es la causa primera y el fin último de todas las cosas. Siendo el creador de todo, ha fijado un destino y un propósito a cada ser creado. La segunda parte del versículo no significa que Dios predestine a una persona para el mal. Comenta Cohen: la intención no puede ser que Dios se proponga que una persona haya de ser malvada, porque ello estaría en contradicción con la doctrina de la literatura sapiencial. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchos planes perversos. Eclesiastés 7:29. Conociendo que algunos hombres serían malvados, Dios ordenó que el esquema del universo incluyese un día de mal, un día de castigo y retribución para ellos. Versículo 5. La primera parte de este proverbio es como la de 11:20, con la variante de altivo en vez de perverso. La segunda es una repetición de 11:21b con la misma expresión hebrea yad le yad, mano a mano, chocar la mano, que indica seguridad completa. El vocablo abominación, dice Cohen, es análogo al mencionado en la Torá con respecto a la idolatría y la inmoralidad. Por eso los rabinos equiparan la altivez a esos pecados. Versículo 6. La culpa del pecado se nos quita por la misericordia y la verdad de Dios en Cristo nuestro mediador, no por medio de sacrificios legales, y el poder del pecado se quebranta en nosotros por medio del temor de Yahvé. Pues así es como los hombres se apartan del mal. Versículo 7. Dios puede cambiar en amigos a los enemigos cuando le place. El que tiene en su mano el corazón de cada hombre puede volverlo con toda facilidad. 21:1. Lo hará por nosotros cuando lo crea conveniente. Dios hizo que Esaú se pusiese en paz con Jacob y Abimelech con Isaac. Versículo 8. Aquí se repite el pensamiento de 15:16 y comparando ambos versículos se ve que justicia es equivalente de temor de Yahvé, o más bien es su consecuencia. Versículo 9. Este proverbio es semejante a primera vista a la del versículo 1, pero hay entre ellos una notable diferencia.
El sentido aquí es que si los hombres planean su camino de forma que tengan por objetivo supremo la gloria de Dios y por norma cotidiana su santa ley, pueden esperar que Dios dirija sus pasos por su espíritu y su gracia, de forma que no equivoquen el camino ni dejen de llegar a su destino. Compárese con 1 de Tesalonicenses 3:11. Versículo 10. El proverbio admite la forma de un precepto para los reyes y los jueces, a fin de que emitan sus preceptos y veredictos como algo sagrado, pues sagrado es el oficio para el que fueron ungidos. De ahí que han de tener sumo cuidado a fin de no violar la justicia en sus pronunciamientos, pues entonces su boca cometería transgresión. En el sentido técnico que tiene en Levítico 5:15 sobre el uso impropio, dice Cohen, de algo que ha sido dedicado al santuario, el juicio es de Dios, Deuteronomio 1:17, y por tanto en la categoría de lo santo, en consecuencia, la violación de la justicia es sacrilegio. Versículo 11. Este proverbio, según Cohen, es mal interpretado por los modernos expositores que ven en él una apelación a la justicia en el uso de pesas y medidas en el comercio ordinario. El texto dice literalmente balanza y platillo de justicia. Hebreo mishpat, no tzedek, son de Yahvé. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. No se trata de transacciones entre particulares, sino de la obligación de los reyes de hacer justicia, pues es cosa sagrada. El juicio es de Dios. Bajo la imagen de la balanza y los pesos se expresa la idea de que Dios ha fijado las normas de todo juicio justo y no está al arbitrio de los reyes y jueces el fabricarlas a su capricho para usarlas en el juicio. Versículo 12. Siguiendo con el pensamiento de que el oficio del rey es sagrado, vemos ahora que el hacer lo que no es justo es malo en todos, pero en los reyes es una abominación. Ver lo dicho en el versículo 5. En cambio, la justicia es el mejor medio para afianzar el trono. Compárese con 25:5 y 29:14. Versículo 13. Todo buen gobernante ama la sinceridad y la rectitud, por lo que le conviene poner en puestos de autoridad a hombres que hablan lo recto, pues no hay peores ayudantes en el gobierno que los parásitos y los aduladores. Versículos 14 y 15. Estos dos versículos muestran el poder de los reyes, el cual siempre suele ser grande, pero especialmente en los países del Antiguo Oriente, en los que gobernaban de forma absoluta y aún arbitraria y despótica. Dichosos los pueblos en que la prerrogativa del príncipe no daña a la libertad del súbdito. Por eso se da aquí mucha importancia a los efectos tanto de la ira como de la benevolencia del rey, así como al buen servicio que una palabra sabia puede realizar para aplacar la ira del rey. Ver 1 Samuel 19:6. Se menciona como bendición especial a la lluvia tardía, porque al caer en primavera aseguraba la madurez de los productos del campo. Versículo 16. La sabiduría celestial se ha de apreciar más que la riqueza material. La gracia es más valiosa que el oro, pues la gracia es don sobrenatural de Dios, mientras que el oro procede de la providencia común. La gracia es para el alma y para la eternidad, mientras que el oro es para el cuerpo y para el tiempo. La gracia nos sostiene a la hora de la muerte, cuando el oro no nos puede hacer ya ningún bien. Hay vanidad y sacudir al aire en la obtención de oro, pero gozo y satisfacción de espíritu en la adquisición de la sabiduría. Versículo 17.
El camino hebreo Meshilat, camino real, bien construido y libre de obstáculos, de los rectos, es asequible a los que se apartan del mal. Este es el sentido, pues está señalado por Dios y hollado por los justos que nos han precedido, y todo el que tiene interés en preservar su vida no camina a la aventura, sino que busca el camino real del que se habla en la primera parte. Versículo 18. Cuanto más alto se sube el altivo, mayor es la caída que sufre. Dios, en su justicia, abate hasta el suelo a quienes han querido subir hasta el cielo. Faraón, Sennacherib, Nabucodonosor, Herodes son ejemplos de esto. Cuando los altivos se ponen a desafiar a Dios, su caída está a las puertas. No temamos pues el orgullo ajeno, sino temamos grandemente caer nosotros mismos en el orgullo. Versículo 19. La humildad nos obtiene el favor de Dios y nos preserva de muchas tentaciones, lo cual es mejor que repartirse los despojos con los soberbios. La frase tuvo en un principio un tono militar, ver Génesis 49, 27 y Éxodo 15, 9, pero después se aplicó, dice Cohen, al enriquecimiento de los fuertes a expensas de los débiles. Esto es lo que significa en el caso presente. Versículo 20. La prudencia se granjea el respeto y la estima de los hombres y el éxito en los asuntos de cada día, pero todavía son mayores los beneficios que reporta la piedad. Téngase, sin embargo, en cuenta que ambas cosas no se contraponen en este proverbio, sino que más bien se unen. Versículo 21. Los que poseen sabiduría sólida reciben también el crédito y el prestigio que la acompañan. La dulzura de labios es un complemento muy deseable de la discreción, a fin de que el tenido por prudente pueda ejercer su influencia de modo extenso y efectivo. El mejor modo de hacer aceptable una enseñanza o una respuesta es hacerla en tono suave y con palabras esmeradamente escogidas. Versículo 22. El sentido de este versículo, del que depende su apropiada interpretación, es el siguiente. La prudencia, hebreo sekel, variante del Haskel de 1.3, es fuente de vida, de dicha, de prosperidad, de vitalidad espiritual, mientras que la necedad es la disciplina, es decir, el castigo, hebreo musar, de los necios, puesto que les priva de la fuente de vida que constituye la dicha de los prudentes. Versículo 23. Cuando hay sabiduría en el corazón, hay también discreción en los labios, añadiendo a la calidad de la enseñanza la capacidad para transmitirla persuasivamente a otros. Versículo 24. De nuevo se insiste en la eficacia persuasiva de la suavidad en el hablar, es decir, en el empleo de palabras agradables, más aún cuando se basan en la palabra de Dios, cuya dulzura pudo aprender Salomón de las enseñanzas de su padre David. Ver Salmo 19:10. Hay muchas cosas agradables que no son provechosas, pero estas palabras suaves son dulzura para el alma, aquí la parte espiritual del hombre, y medicina para los huesos, para toda la estructura corpórea. Versículo 25. Este proverbio es repetición de 14:12. El hecho de que se repita también de varias formas en otros lugares nos da la idea de la importancia que para Salomón y para el Espíritu Santo tiene la enseñanza que en él se nos imparte. Versículo 26. El proverbio parece decir que el hombre trabaja para ganarse así el sustento y satisfacer el hambre,
Como este sentido parece demasiado elemental para ser incluido entre proverbios de sabiduría, los rabinos buscan explicaciones más profundas, entre las que destaca la que Cohen cita de Gerondi. A veces el alma del que trabaja para él, es decir, para su cuerpo. Lo contrario del hombre sabio, quien trabaja para su alma. Así empalmaría con el versículo anterior, donde se expone el caso general de lo que le parece derecho a un hombre, pero al final se da cuenta que tras tanto trabajar ha gastado vanamente sus días, olvidado de su hacedor y preocupado únicamente de satisfacer las necesidades de su cuerpo. Versículos 27 y 28. Hay quienes no solo son viciosos en sí mismos, sino despectivos y dañinos para los demás, siendo así los peores. Excava el mal, dice a la letra el texto, como se cava una fosa para hacer caer en ella a una persona. En este sentido se usa el verbo en Salmos. En sus labios hay llama de fuego, mejor un fuego abrasador, pues con su maldad abrasa todo cuanto tocan sus labios, especialmente la reputación del prójimo, como se insinúa en el versículo 28. Versículos 29 y 30. Aquí tenemos otros malos efectos de los malos labios. La adulación, versículo 29, mediante la cual el malvado trata de atraer a otros para que sean sus cómplices en el mal. Compárese con 1:10 y siguiente. En el extremo opuesto, otro pecado de los labios, sin decir una palabra, frunciéndolos, es decir, apretándolos. El verbo, dice Cohen, se usa en conexión con los ojos en 6:13 y 10:10, una expresión callada que sin embargo habla más que las palabras. Lo del guiñar los ojos como gesto de perversidad lo vimos ya en 6:13 y siguiente. Versículo 31. El honor y respeto a los ancianos es algo característico en la Biblia, en contraste con el desprecio que a los ancianos sentían los pueblos paganos. Ver Levíticos 19:32. Aquí se nos dice que las canas son coronas de honor si se hallan en el camino de justicia. En efecto, la verdadera gloria de la ancianidad es la gracia. El anciano malvado pierde el derecho a ser respetado, pues ha dejado que su corona fuese arrojada al fango. Versículo 32. Abundando en un tema ya conocido, se insiste en los beneficios que reporta ser tardo en airarse, pues denota dominio de sí mismo, que es la corona del fruto del Espíritu. Ver Gálatas 5:23. Dominarse a sí mismo cuesta más y tiene mayor valor que dominar por la fuerza a otros. El más humilde de los hijos de Dios puede así ser más grande y digno de mayor honor que Alejandro Magno, Julio César o Napoleón Bonaparte. El dominio de sí mismo requiere mayor sabiduría y fuerza de voluntad, y al mismo tiempo no tiene necesidad de sacrificar vidas ajenas ni bienes ajenos. Versículo 33. Se menciona aquí un método de echar suertes que era frecuente en el antiguo Israel, cuando se había de tomar una decisión importante, la cual se consideraba así hecha por Dios. Compárese con Hechos 1:26. En un pliegue del vestido, compárese con 6:27, se depositaban las dos suertes, y la primera que se sacaba era la que decidía. Esto venía a significar que nada ocurre por casualidad ni es determinado por el ciego destino, sino que todo es determinado de un modo u otro por el consejo y la voluntad de Dios. Todas las disposiciones de la providencia con respecto a nuestros asuntos han de ser consideradas como efectos del amor de nuestro Padre Celestial, el cual lo dirige todo para su gloria y para nuestro bien.